Bienvenidos a una nueva tertulia del otro Ecuador, en esta ocasión desde Guayaquil. Nos acompañan nuestros colaboradores y seguidores Miguel Ángel Falconi, González Rubio y Fabricio Terán. Además, por supuesto, Aurelio, que siempre está en el equipo. En esta ocasión queremos comenzar con una nueva etapa en el canal y en el grupo, empezando a difundir el aporte de todos nuestros seguidores y colaboradores en el resto del país. El tema de esta tarde es de sumo interés para todos quienes han venido siguiendo la señal del otro Ecuador. Hay un gran desafío que la civilización occidental actualmente enfrenta. Queremos desmenuzar el entendimiento de este desafío y tratar de dar posibles soluciones ante una adversidad que se presenta de alguna manera insalvable en un momento muy crítico en la historia de nuestra civilización. El desafío del globalismo es el tema de nuestra tertulia esta tarde. Fabricio Terán va a ser las veces de moderador en esta charla y nos dará una introducción al tema para poder de esta manera seguir desarrollándolo. Muchas gracias. Bueno, el concepto de globalismo en realidad es relativamente nuevo. Bueno, siempre han existido nociones como el internacionalismo, como incluso las conspiraciones sobre el gobierno mundial y una serie de conceptos. Sin embargo, el concepto de globalismo es, digamos, un poco más aterrizado, va más allá del tema de nociones de conspiración y también más allá del concepto de internacionalismo que, bueno, que algunos académicos y aficionados también están familiarizados. El concepto del globalismo, de alguna manera, como les digo, o sea, no es algo que tenga esté ya definido totalmente, pero voy a tratar de explicarlo hasta donde tengo comprensión y es donde a otros han tratado de explicarlo, ¿no? Lo que se dice es esto: a partir de que el mundo cambia del sistema monárquico al sistema republicano, el foco de donde se entiende que emerge el poder empieza a ser más difuso. Entonces, una vez que empieza a ser más difuso, hay una serie de instituciones informales hasta cierto punto que empiezan a tomar control de los estados para de alguna forma dar el orden que reemplaza a este sistema. En el caso, por ejemplo, el caso paradigmático de los Estados Unidos, tenemos una república que en el fondo es una república aristocrática, tiene unas élites que de alguna manera entre lo institucional y entre lo extrainstitucional controlan de cierta forma su país en contacto con, por ejemplo, los medios de comunicación, en el caso de Estados Unidos, Hollywood, el mass media, ¿no? Y ese podría ser un paradigma de más o menos cómo podríamos entender que el globalismo funciona a nivel internacional. Así como tenemos en Estados Unidos una república que en el fondo tiene unas élites relativamente conectadas o coordinadas, es posible, algunas teorías plantean esto, de que el mundo tenga una serie de élites o de grupos que informalmente estén coordinados para implementar diferentes agendas, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, tenemos una de las agendas más fáciles de visualizar a nivel internacional, tanto se lo ve desde las Naciones Unidas hasta a nivel de privado, por decirlo de alguna forma, ONGs o grandes medios de comunicación, es la agenda ambientalista, ¿no? Entonces, una serie de planes o proyectos que aun cuando no existe un gobierno mundial propiamente dicho, aun cuando no existen los consensos estrictos a nivel nacional, de alguna forma se imponen, al menos culturalmente. Y hay quien plantea que no solo se imponen culturalmente por una moda, sino que hay de alguna forma una agenda que va más allá de una simple tendencia emocional de los seres humanos, sino que hay algún propósito, o sea, alguna especie de propósito, un plan para, bien o mal, eso ya depende de la ideología de quien lo quiera ver, tener una agenda, un camino común en la diversidad. Entonces, en resumiendo, ante el desorden de no tener un guía o una figura, un camino, existen de alguna forma instituciones informales o semiformales que
nos están encaminando o tratan de encaminarnos hacia ciertos rumbos, aún sin tener conciencia plena la población sin tener conciencia plena. Yo quisiera agregar a eso, por ejemplo, desde el pensamiento de Hans Hermann Hoppe, en uno de sus libros sobre monarquía, república y economía de mercado, él hace un análisis súper interesante sobre la Primera Guerra Mundial, que es de la que menos se habla en la historia. Pues la Primera Guerra Mundial tiene, digamos, orígenes un poquito difusos, ¿no? Cuando nos enseñan eso en el colegio, nos enseñan que mataron a un príncipe y todo el mundo se empezó a matar, básicamente. Y no es eso, realmente fue una pugna entre las repúblicas nacientes europeas que no estaban teniendo éxito económico, que estaban acaparando mayores índices de corrupción interna, y dos potencias mundiales que eran Austria-Hungría y Alemania, recién nacidas, que efectivamente estaban empezando a tener un éxito económico, político. Evidentemente, ante ese desafío fue sumamente cuestionante para las repúblicas nacientes, es decir, ¿por qué estos que son monárquicos del antiguo régimen tienen más éxito que nosotros y están gobernando el mundo? Es más, nos tienen amenazados, su potencia militarística, su potencia nacionalista es muchísimo superior a la nuestra. Efectivamente, ahí te das cuenta de lo que decía Fabricio, la difusión entre tener a una persona en el poder y entre tener una organización difusa que no se entiende, que está lleno de procesos burocráticos, se ve reflejada en el compromiso del individuo con su país, que es una gran realidad. Entonces, luego de esta guerra sucede la otra parte que decía, esta difusión se transfiere a la sociedad y la sociedad se vuelve de alguna manera digamos, un tanto fanática en ciertos acuerdos comunes, políticamente correctos y difusos, y los vemos defendiendo lo indefendible como si se tratara de un credo. A mí me parece que desde el punto de vista histórico hay quizás dos momentos importantes, ¿cierto? Porque esta interconexión de distintos fenómenos en distintas partes del mundo no es relativamente nuevo. El Imperio Romano, por ejemplo, cada vez que uno tiene una entidad política que crece rápidamente, súbitamente va a incluir en su esfera de influencia una serie de culturas minoritarias, ¿no es cierto? Y se va a tratar de estandarizar, se va a tratar de crear una cultura común que permita el éxito de un proyecto político común. Ha ocurrido en el caso del Imperio Romano, pero también ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Imperio Mogul, ¿no? Y obviamente en el caso del Imperio Hispánico, que es el primer imperio global que existe sobre la faz de la Tierra. Y cuando existen estas dinámicas, los intereses económicos de las Filipinas iban a ser afectados e iban a afectar sin ninguna duda a lo que ocurría en la guerra en Flandes, como efectivamente ocurrió, o lo que ocurría en el norte de Italia iba a tener repercusiones en Perú. A mí me parece que en el desarrollo histórico hay un momento en el que este concepto de proyecto político, ¿no es cierto?, en muchas veces poliárquico, se transfiere a un proyecto político que es incorpóreo, ¿no? Un proyecto político en el que no existe un Estado detrás del proyecto político, no existe este grupo de instituciones relativamente orgánicas, y el gran problema detrás de ello es que cuando uno tiene un Estado que está promocionando un proyecto político, o cuando uno tiene, la palabra es un Estado que promociona un proyecto político, este Estado lo que procura es el establecimiento de un bagaje cultural común, que le sirva básicamente como lingua franca cultural, ¿no? Y esto ha ocurrido varias veces. El Imperio Hispánico fue terriblemente exitoso en ello. Pero ahora no tenemos esto, ¿no? Tenemos exactamente lo contrario. O sea, tenemos un poco la desapropiación del bagaje cultural de la gente para que puedan responder a entes incorpóreos. La disgregación. La disgregación, por supuesto. O sea, en ese sentido me parece que el desafío al principio de la autoridad, que
Surge en la era moderna, de la transición de las monarquías a las repúblicas, da paso a esta disgregación, a esta atomización, ¿no? Primero en el sentido social y económico a través del individualismo, y después en el sentido político a través de estas instituciones semi-informales, no informales que habla, o estas organizaciones semi-informales e informales que pasan a gobernar de hecho a las sociedades actuales, ¿no? Y lo grave de eso es que el haber quedado completamente deslegitimizado el principio de autoridad superior, digamos, en un objetivo común a toda esa unidad, a esa comunidad política, los objetivos pasan a ser disímiles entre los distintos individuos y los distintos grupos que conforman esa sociedad. Ya no hay una comunidad política, hay una sociedad política, y la mayoría de las veces están enfrentados de esos intereses y van de hecho completamente de contramano. Entonces hay una base ideológica que sustenta los hechos que estamos viendo hoy en día, y en lo personal pienso que es esta atomización llevada de la mano del individualismo extremo. Yo diría, más que individualismo extremo, es más bien una especie de... hay que mantener a los sujetos ignorantes en masa o de alguna forma adoctrinados en ciertos principios comunes, porque finalmente el proceso particular del globalismo, por así decirlo, es que cambie o no cambie el poder cada 4 años, se mantenga un estatus, y el estatus es todos vamos a concordar en que la democracia es el mejor régimen, todos vamos a concordar con ciertos principios de mercado, en ciertas agendas, en ciertos... Por ejemplo, lo que comentaba fuera de cámara, ¿no? De la teoría esta de Mencius Mundus, sobre la catedral, esencialmente. O sea, mientras hay una renovación cada 4 años, mientras hay movilidad aparente, mientras hay una difusión donde supuestamente el pueblo gobierna, resulta que en la práctica el pueblo no puede gobernar porque somos demasiadas personas como para poder tomar decisiones tan rápido y cada 4 años y tener una agenda, todos nos pongamos de acuerdo. y que todos nos pongamos de acuerdo y que cada 4 años poder implementar un plan. Y que sea fácilmente ejecutable dentro de esos 4 años. Claro. Entonces, lo que plantea Moltke es que no existe en realidad el poder popular de la democracia, porque al final es ineficiente, al menos como está planteado al día de hoy. Entonces, pero hay que hacer que la gente lo crea. Claro. Entonces, por tanto, quienes terminan teniendo el poder, terminan creando una red informal donde toman las decisiones no democráticamente. O sea, tenemos por un lado el culto formal a la democracia, pero por el otro lado, en realidad las decisiones no se están tomando democráticamente, las toma una élite. Por ejemplo, se plantea esta teoría, y ya está bastante, creo que popularizada, ya ni es tan marginal, la idea del Deep State, el Estado profundo. El Estado profundo es básicamente todas las instituciones del Estado que no son electas, los jueces, la burocracia, ¿ya? Que tienen el poder de continuo, tienen 10, 20 años en el mismo lugar, son las mismas familias que constantemente se traspasan el pero poder. Pero por ser difuso nadie los conoce y nadie los controla. ¿Ya? Entonces, mientras nadie los desafía. Claro, nadie los desafía. Mientras el presidente, sí, el presidente, maldito presidente, o los congresos, maldito congreso, entonces, cosas así. No, pero hay un status quo debajo del presidente que no cambia. Entonces, ese es el deep state. Y que sigue siendo dañino para la sociedad, porque las diferentes teorías que hay del globalismo, hay varias, ¿no? Pero al menos voy a plantear en la mesa una de las que me parece más plausible. A nivel global, como hay tantos intereses internacionales, hay potencias, estas potencias o estos intereses informales a nivel internacional se hacen uso del deep state, del estado profundo, que serían, por ejemplo, las cortes, los jueces o la burocracia, lo que no es electo, lo que no se ve, lo que no nos dicen, lo que no se elige. Nos dicen que hay democracia, pero esto no se elige, ¿ya? Y que termina viendo una especie de, no sé si la palabra sea colusión o pacto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno ve en las agendas de la ONU, ¿ya? Naciones Unidas o ONGs que trabajan con las Naciones Unidas, quiénes son las personas que están más cercanas a esto. Gente que está en las cortes, la Corte Nacional, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, o que están en proyectos de burocracia. Por ejemplo, el determinado ministerio, determinado departamento del Estado que sea, no solamente hablo de este país, sino de cualquier otro, asigna proyectos y da presupuestos a ONGs. ¿Ya? Entonces se forma un entramado, una red clientelar
que no está bajo control de nadie. Nadie tiene el control de eso, ¿no? Nadie, por más que se exalta la democracia, se exalta el voto, la urna, la popularidad del candidato X o del candidato tal en tal elección, todo este otro sistema está fuera de control, nadie lo ve, a diferencia incluso de las monarquías, donde al menos identificas pues, quién es el monarca, el gobernante, y por último, si estás disconforme, lo derroca el familiar que viene en la línea sucesoria, o hay una revuelta popular y le corta la cabeza. No, pero aquí no hay nada de eso, ¿no? Forman toda una red clientelar que está fuera del control democrático, y está fuera también de la noción antigua de gobierno. Es una forma totalmente diferente de gobernanza, de control social, difusa y completamente oculta al gran público, ¿no? En donde ha sido instrumental el sistema de Naciones Unidas. Sí. Que ese es el otro tema que nunca nos tenemos que olvidar. Con Francisco asistíamos a una reunión de un instituto internacional, ¿no?, de historia. Y todos los proyectos financiados por este instituto son proyectos que en realidad no son históricos. Bajo la sombrilla de proyectos históricos se presentan una serie de proyectos sociológicos en realidad, que lo que tratan es de hacer reingenierías sociales, ¿no? Y uno de mis críticas de este proyecto, porque este proyecto que iba bajo la Comisión de Historia, era un proyecto para visibilizar, escuchen porque es interesante, los títulos de los proyectos son de lo más interesante porque son súper descriptivos. Sí. Era para visibilizar la violencia de género en América Latina. Entonces yo le decía a la persona que por qué la Comisión de Historia había financiado esto, hasta cuántos años atrás llegaba la investigación, porque evidentemente cuando tú escuchas que es un proyecto que auspicia la Comisión de Historia, porque unificaron los presupuestos de dos comisiones para hacer este proyecto, uno se imaginaría que se está llevando las estadísticas de la violencia de género, yo calculo al menos 50 años. Como historiador, yo espero que por lo menos tener unos 50 años detrás de datos, ¿no? Pero en el mejor de los casos, los datos que recababa este proyecto auspiciado por la Comisión de Historia eran en realidad 4 años. ¿no? Entonces ellos estaban haciendo realmente periodismo en lugar de historia, ¿no? Y con suerte periodismo. En realidad lo que estaban haciendo es tratar de visibilizar esto. No era una investigación, no era una investigación estadística que tendría cierta justificativa. Perdón, era la imposición de una agenda ideológica. Absolutamente. Porque eso se ve permanentemente. O sea, estas organizaciones informales o semiformales tienen una agenda ideológica y la imponen verticalmente. Porque tú ya llegas con las reglas del juego cuando tienes que hacer las cosas. Nosotros, de entrada, como tú mencionas, con esa y otras organizaciones nos ha pasado. O sea, para las ONGs, las famosas ONGs en el país, funcionan con agendas ideológicas extranjeras. Tú tienes proyectos sociales de reingeniería social que ya están establecidas y tú tienes que trabajar dentro de los términos de referencia, TDR, para utilizar la palabra técnica a la que le encanta la burocracia, o sea, en el marco referencial, en lo que ellos quieren que tú hagas. Claro. Si no, no hay proyecto, no hay financiación para lo mismo. Entonces es ¿cómo decirlo? Claro, no es lo que tú propongas, es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Y es interesante porque de hecho la amenaza más grande del globalismo es ya cuando empiezas a plantar en la mente de la gente como un conjunto, como una comunidad, no como individuos, un pensamiento crítico, sino como masa, una forma de pensar, porque ahí es donde se crea la ilusión de la democracia, lo que hablamos hace un rato. La ilusión de la democracia finalmente es si la mayoría de las personas lo acepta, porque ojo, separemos, hay dos cosas principales. Una cosa es la democracia como forma de gobierno y otra es como fundamento. Como forma de gobierno podríamos decir lo que es completamente válida desde la antigua Grecia, ¿no? Que el pueblo puede escoger o no escoger. ¿Quién administra la ley? ¿Quién administra la ley? Pero como fundamento estamos hablando que nosotros vamos a reconstruir la sociedad, los principios básicos filosóficos y éticos de la moral humana, según y vamos a recrear, exacto, y vamos a cambiar nuestro modus vivendi de acuerdo a la opinión que esté de moda. Entonces si se implementa de arriba hacia abajo y hay un seguimiento educativo en masa con los colegios, las universidades, es cuestión de 15 años y tú tienes a la gente, digamos, haciéndote activismo por estas ideologías que automáticamente siguen
proponiendo y siguen dando esa ilusión de democracia que el pueblo lo está pidiendo. Y eso puede acarrear grandísimos problemas, porque la gente pensante ahora se convierte en el enemigo. Y vemos que empiezan estas microguerras civiles, que ahorita son pancartas, unas contra otras, ¿no? Pero, y creo que además el origen, la raíz ideológica se puede trazar, esta genealogía intelectual del globalismo. Se puede trazar, tú mencionabas un par de autores y yo venía pensando en el auto, que en realidad el globalismo es parte de la posmodernidad en realidad, ¿no? Y tenemos que recordar que la posmodernidad no es otra cosa, sino la realización, la gente se dio cuenta, una serie de intelectuales de hecho norteamericanos se dieron cuenta de que el discurso teleológico del marxismo no tenía mucho futuro, porque el discurso teleológico del marxismo había prometido que el marxismo tenía que colapsar, que los países, que el capitalismo tenía que colapsar y que los países capitalistas estarían viviendo al borde de la revolución después de la Segunda Guerra Mundial. Y la realidad fue completamente la contraria. La posguerra fue una era de gran bonanza y Occidente nunca vivió una bonanza económica tan grande como lo que había vivido en ese momento. Contrario a la predicción, el proletariado completamente. el proletariado se volvió burgués. Claro, ¿no? Y entonces la lucha tenía que cambiar. No podían seguir sosteniendo la mentira de que la sociedad capitalista creaba pobreza, porque era exactamente lo contrario. La realidad demostraba lo contrario, ¿no? Tenían los casos del socialismo en Europa y los casos del socialismo en América. Y no solamente eso, te pongo un caso que incluso lo podemos palpar en Ecuador y en toda Latinoamérica y en todo Occidente. El fracaso, el colapso del sindicalismo. Claro. Llega un momento, hasta un punto en los 80, donde a partir de principios de los 80 el sindicalismo empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones obreras de corte marxista ya no empiezan a coincidir con la realidad del obrero. El obrero se empieza a convertir en un burgués, de alguna forma en una especie de burgués. Entonces ya no prende. Entonces el colapso incluso en nuestros países, que no tienen un capitalismo muy elaborado, muy avanzado, incluso en nuestros países, en el caso de Ecuador, como en los 80 la FUT era fuerte y ahora es anecdótica, o sea, es una broma al lado de otros movimientos de izquierda. O sea, es una absoluta broma. Y yo creo que la gran paradoja es que en la actualidad conviven tanto el extremo individualismo como cierta suerte de colectivismo, en realidad colectivismo, tiene que ser, para ser más específico. Hay algunos teóricos que te plantean, bueno, le hablábamos un poco fuera de cámara, tenemos una conversación previa, hay teóricos de las diferentes corrientes liberales, hay teóricos liberales que son, desde el punto de vista de ellos, es que el individuo se desarrolla en comunidad. Entonces, por tanto, mientras más cuerpos intermedios, como que alguien está familiarizado con el término, hayan, esto implica que el Estado va a tener menos poder. ¿Ya? Entonces, y el discurso posmoderno es en cambio de un individualismo tal, ¿ya?, que está totalmente desconectado de cualquier cuerpo intermedio, de cualquier tipo de comunidad, que su única vinculación hasta cierto punto es el Estado, pero el globalismo llega a un punto adicional, que ya ni siquiera justamente es el Estado, ¿ya?, sino que ya es una especie de comunidad global. Los ciudadanos del mundo. Claro, pero aunque una brecha. Aunque el término ciudadanos del mundo, de hecho, hay que hacerle justicia. En su momento, que lo plantean los estoicos, son los primeros en plantearlo. Los estoicos no lo plantean como un gobierno universal. Los estoicos lo plantean desde un punto de vista moral. Claro. Muy similar a como lo plantea el catolicismo, en el sentido de las almas o los cristianos que forman parte de una comunidad universal. No, pero desde ese punto de vista, o sea, sí, pero el término ciudadanos del mundo se ha prevaricado mucho el en concepto este tiempo con el tema del posmodernismo, porque diluye la palabra mundo en que en todos tenemos que llegar a ser iguales, por lo tanto acabemos con la individualidad y te dan fenómenos sociales como a mí me gusta ser original, entonces por eso yo me visto como se visten todos estos que se visten acá. Claro. ¿No? Entonces, saco y esa es la originalidad. Entonces aquí planteo algo, ¿no?, para ir dando forma, de cierta forma. ¿Ustedes consideran que el globalismo tiene como propósito, que es lo que plantean algunos, la destrucción de alguna forma
de las identidades nacionales, de las identidades locales, de las identidades, no solo digamos nacionales, incluso las identidades familiares, porque a ver, voy a enumerar de cierta forma los diferentes credos, porque esto es muy plural, ¿no? Es como una especie de hidra, ¿no? Donde el objetivo parecería, según algunos pensadores, parecería ser uno solo, pero ataca desde diferentes lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea que una de las formas de globalismo es la prédica del feminismo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del globalismo en el feminismo? Sería destruir la cooperación entre el varón y la mujer, ¿ya? En la unidad familiar, ¿ya? Tienes también el tema de, no tanto de los derechos individuales de las personas con otras formas de sexualidad, ¿no? Sino que la reivindicación como identidades que deben ser superpuestas a la heterosexualidad, que es lo que digamos algunos dicen el homosexualismo, o digamos la agenda gay o LGBT, ¿ya? Entonces, donde tienes de alguna forma la destrucción de la noción, ya no solamente de la cooperación de hombre y mujer, como sería en el feminismo, sino la misma identidad masculina o femenina como tal, ¿ya? Como la noción de un individuo asexuado, sin ningún... O sexuado en construcción, algo sí, es una cosa interesante allí. Está como cargando los matices, ¿no? Hasta que él decida. Ya. Tienes también, por ejemplo, en los países americanos, desde Canadá hasta Argentina, con diferentes niveles, eso sí, ya, el tema del indigenismo, no el indígena, no el indigenismo como una identidad diferente, disociada, en conflicto, no solo en conflicto, el Estado, abandonada. O sea, ellos tienen que dar una identidad que tiene que ser respetada, querida, digamos hasta cierto punto, los ponen en una posición de víctimas y de reliquias al mismo tiempo, es algo así, ¿no? Porque por un lado, pobrecitos, ellos toda la vida los han querido acabar. Y por otro lado, ellos tienen tanta riqueza que hay que ponerlos pues en un peldaño. Y ¿no? Algo que le dirían, bueno, yo le pongo aquí progresismo cultural. El pensador, de hecho liberal clásico, Ludwig von Mises le llamaba uberliberalismo, que decía él que era un liberalismo que, o sea, desde el punto de vista de Mises, el liberalismo tenía que tomar en cuenta las diferencias o las condiciones naturales del ser humano, las cuestiones genéticas que son inevitables, inmutables, que ya no son parte, no se deciden, ¿ya? Entonces para él este uberliberalismo, le ponía este nombre, era una noción donde la libertad ya no tomaba en cuenta las condiciones objetivas naturales para poder ejercer, claro, sino que estaba por encima. O sea, es un voluntarismo en el sentido de mi voluntad de querer cambiar el mundo es la que tiene que cambiar el mundo, porque a mí me da la gana de cambiar el mundo, porque yo quiero ser libre, porque me da la gana de ser libre. Ya, entonces es un credo de libertad irracional. Ya, entonces le ponía él ese nombre, uberliberalismo. Y él siendo un liberal, ¿no? Y bueno, yo le pongo aquí el nombre, el progresismo cultural, que es la idea de rebélate contra todo lo que crees que debe revelarse sin ningún criterio de racionalidad. Porque todo tiene que cambiar y evolucionar. Porque sí, ya, aunque no tenga sentido, aunque no haya bases para eso. Entonces, varias de estas agendas, al parecer, según algunos teóricos, parecerían ser, o tendrían el propósito, por eso les pregunto, es una pregunta, ¿no? De romper formas de colaboración orgánica, formas de cooperación orgánica, para de esta forma atomizar tanto a los individuos que su único referente de comunidad sea una comunidad global. El individuo asexuado, el individuo sin comunidad, el individuo sin identidad, sin herencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decía Burke, cuando planteaba su propia noción de nación, a diferencia, por ejemplo, de la nación al estilo de la Revolución Francesa. La nación al estilo de la Revolución Francesa es una nación presente, es la nación que existe ahora, o sea, es el pueblo existiendo ahora. La nación burkeana es la nación que existe en tanto herencia de nuestros antepasados y con responsabilidad hacia el futuro, ¿no? Entonces, de alguna forma, al parecer, este globalismo, según algunos pensadores o algunos comentaristas, es romper las formas de cooperación entre sexos, entre edades, entre
entre generaciones, entre pueblos. Y claro, está uno, y también incluyo aquí, lo pongo al último porque es uno de los más conocidos, romper la forma de cooperación económica, que es la economía, ¿ya? Entonces, al predicar, ahí entra alguna forma de socialismo, rompes también la cooperación entre el inversionista y el obrero, ¿ya? Para tratar de disgregar y al final Estado o un superestado, en este caso, en el caso del globalismo, volverse el rey, ¿no? de todo. Entonces, bueno, ¿qué tan plausible les parece? A mí me parece que mi opinión personal es que el globalismo intenta destruir las identidades. O sea, a mí me parece que hay suficientes estudios como para demostrar que a través de la biología evolucionaria, los seres hemos desarrollado una serie de instrumentos de cooperación, y estos instrumentos de cooperación son determinados por el medio ambiente. Los instrumentos de cooperación que tú tienes en una sociedad en la que es más fácil producir gramíneas, por ejemplo, o alimentos hipercalóricos, es diferente de aquellos instrumentos de cooperación que las sociedades que son cazadoras-recolectoras desarrollan. Pero y por lo tanto, los instrumentos de cooperación, esos nexos que crean las sociedades, esos nexos que permiten que se desarrollen las sociedades en cada uno de los ambientes que les ha tocado desarrollarse, son diferentes. Y eso ha creado inmensas diferencias culturales a lo largo de la historia. Pero uno de los grandes ataques del globalismo es tratar de convencernos de que todas las culturas tienen un valor moral similar. Sí. Y esto es absolutamente falso. Todas las culturas pueden tener un valor antropológico similar, pero no tienen un valor moral similar. A mí me parece que es clarísimo que el momento en que tú sacrificas a gente en las alas de tu Dios, ya ahí tenemos un problema moral muy serio, ¿no? Y esto no significa que haya una religión o haya habido una cultura que sea libre de errores o haya sido la cultura perfecta, pero es absolutamente innegable que no todas las culturas son iguales, y de la misma forma parte del posmodernismo trata de convencernos de que todas las ideas tienen igual valor, y eso tampoco es absolutamente falso. O sea, eso un niño de 8 años que decide que es perro no es una idea que merezca ser comprada con la misma atención que un filósofo serio que ha hecho un estudio acerca de 30, 40 años claro, investigando un tema, ¿no? Y entonces a mí me parece que el ataque a las identidades va enfocado hacia eso, ¿no? El ataque a las identidades va enfocado a tratar de convencernos de que cualquier idea es igual de válida, y por lo tanto y aquí me parece que es lo más importante, que cualquier idea puede ser impuesta sobre cualquier, solo es cuestión de cambiar la forma de pensar de la gente para que cualquier idea pueda ser impuesta con igual valor moral, ¿no? Y eso a mí me parece que es uno de los principales ataques del globalismo. O sea, el tema para mí de fondo del globalismo es la idea fuerza que subyace atrás de la subversión, porque el globalismo para mí es de la última fase de la subversión, del progresismo cultural, y es el igualitarismo. Es esa noción de que hay una igualdad natural, entre comillas, entre los individuos y los colectivos, y que por tanto cualquier idea puede ser válida porque todos son iguales. Y eso es falso. La naturaleza, la historia demuestra que ni los individuos ni los colectivos no son iguales. Hay jerarquía, hay un orden natural, hay un orden tradicional también, hay una larga tradición que corrobora que las diferencias son las que hacen fuertes a las civilizaciones y les permiten crecer y desarrollarse. Más bien, cuando las civilizaciones tienden al igualitarismo es cuando empiezan a perecer. Y el gran problema de fondo de todo esto del globalismo es esta persistencia en querer imponer este igualitarismo vertical, curiosamente, con el sistema paradójico, ¿no? En todos los sentidos, a través de todo lo que hemos mencionado hace un momento. Claro, No, y por ejemplo, a ver, entonces está el tema de... planteamos el tema del globalismo tras cámaras en base a que existe el discurso dentro de ciertos grupos disidentes del orden establecido, bueno, como nosotros entendemos el orden establecido, ¿ya? De que quizás no es solamente, ¿ya?,
la subversión, por decirlo así, bueno, luego voy a hablar del tema de la subversión para también. Pero no solamente un tema de... La subversión no solamente viene del marxismo cultural, porque está este tema del marxismo cultural, que para unos es una teoría de conspiración, para otros es realmente un fenómeno, efectivamente, de una izquierda que luego de salir, como lo comentabas hace un rato, del fracaso de sus pronósticos económicos, luego ataca por la vía cultural. ¿Ya? Para algunos no es el marxismo en sí, sino una agenda que es más amplia que el marxismo, que trasciende el marxismo, donde el marxismo puede ser o bien un aliado ya de esta agenda, o bien quizás un peón de esta agenda, ¿no? O quizás uno es peón de otro. Bueno, eso ya es difícil saberlo, porque finalmente son discursos, ¿no? Y son de alguna forma una guerra de ideas, donde quizás las ideas marxistas culturales, del caso de existir, pelean con las globalistas, de repente se alían, de repente no se alían tanto, y funcionan de esta manera. Hay ideas interesantes de lo que se ha hablado. Por ejemplo, quiero recalcar lo que decía Aurelio inicialmente, cómo efectivamente cambian ciertas perspectivas morales en este globalismo, y cambian efectivamente porque de primera mano existe, digamos, una demoralización de la cultura. O sea, hay todo un ataque directo a la moral, desde una serie de falacias filosóficas que terminan haciendo que la gente crea cualquier cosa, o creyendo incluso que lo malo ya es normal. Pasa por todo un proceso de estabilización, crisis y normalización, que hace que las personas digan: esto que antes estaba mal, ahora es normal, y después va a ser bueno. Entonces, en este cambio es donde empieza ya la siguiente parte. Tengo que hacer que todo el mundo crea que eso es normal, que es ya la colectivización que hablaba Francisco hace un momento. Cuando la democracia como fundamento llega al colectivo, las personas empiezan a perder individualidad. No puede existir una sociedad donde no hayan distintas digamos, jerarquías humanas, por una sencilla razón. El principio del complemento es la diferencia. Si todos somos iguales, no nos podemos complementar. Ergo, no podemos constituir una sociedad, porque todo el mundo va a querer ser todo. Y por eso cualquiera puede ser presidente, y cualquiera puede ser diputado, y cualquiera puede lanzarse para lo que quiera, con tal de que la gente tenga esa ilusión de selección. Y empieza a decaer la sociedad, porque al final de cuentas el que pierde es la sociedad. Desde el punto de vista económico, la desigualdad, o sea, la diferencia es la que permite la cooperación, porque si yo tengo algo distinto de lo que tú tienes, eso implica que yo me voy a acercar a ti, tú te vas a acercar a mí para de alguna forma llegar a un acuerdo. Si somos totalmente idénticos, no hay ninguna necesidad de cooperar. Eso es una cápsula de teoría económica. Nadie coopera con nadie si es que tenemos exactamente lo mismo, o no, tanto el poder adquisitivo, bienes, habilidades. No hay ninguna razón para cooperar si somos iguales. Frecuentemente nosotros cometemos el error de hablar de las ideas como que si tuviesen agencia propia. Y las ideas no son entes flotando en el aire que de pronto pueden venir y destruir la silla, ¿no? Las ideas solo se pueden materializar a través de las personas. A mí me parece que el marxismo necesita, siempre vive del conflicto. O sea, el aspecto teleológico del marxismo, que es una de las grandes debilidades del marxismo como teoría política, como teoría económica, incluso como práctica histórica, es su visión teleológica de las cosas. Las cosas son como el presente porque no hay otra alternativa, ¿no? Necesariamente después del capitalismo tiene que venir una fase de fascismo, porque esa es la evolución natural. Necesariamente luego del feudalismo tenía que venir el historicismo, que se dice en filosofía, ¿no? O sea, la idea de una filosofía de la historia determinada. Y todo esto tiene el gran motor de la historia, evidentemente, es el conflicto. Entonces el marxismo cultural vive del conflicto. Es una ideología que tiene que generar conflicto, y hoy día en realidad nos venden el conflicto porque ellos pretenden tener la solución, ¿no? Entonces hay un conflicto, se ha transportado este conflicto a todos los aspectos de la vida.
¿no? Hay un conflicto entre conservadores y progresistas, hay un conflicto entre hombres y mujeres, hay un conflicto natural entre ricos y pobres, hay un conflicto natural entre católicos y musulmanes, hay un conflicto natural y los no LGTB. exacto, ¿no? Y entonces, o no, incluso por ejemplo en el especismo entre humanos y animales. Claro, Ni absolutamente. siquiera sabes la opinión del animal, pero también está en conflicto contigo. y la naturaleza, ¿no? Claro. Otra de las grandes ridiculeces a las que llegamos es el pensar que la naturaleza es un sujeto, la naturaleza así como abstracto, que es como las ideas, ¿no? Las ideas no existen flotando, la naturaleza tampoco existe flotando en el aire, ¿no? Los seres humanos somos parte de la naturaleza, por ejemplo, y sea sujeto de derechos, ¿no? Pero el convertir a la naturaleza en sujeto de derechos tiene solamente un objetivo, y es pavimentar la vía para que haya un conflicto legal detrás de eso. Una vez que la naturaleza es sujeto de derechos, alguien tiene que ser el tutelar de los derechos de la naturaleza para que se defiendan en contra de lo que la gente considera que es una agresión a la naturaleza y vivir en permanente conflicto. Pero este conflicto se crea porque ellos tienen la solución, ¿no? En la teoría del marxismo original, en el primitivo, le diría yo, ellos siempre tenían la solución a la lucha de clases. La solución a la lucha de clases es la dictadura del proletariado, ¿no? Y hoy día, a mí me parece que la solución a todos los conflictos que hay en la sociedad es el globalismo y la dictadura del pensamiento único, sí, que se refleja en la corrección política. Entonces, hoy día hay un inmenso martillo de hereje sobre la cabeza de todo el mundo. Y es el hecho de que tú no puedes pensar diferente de lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. Porque si no, eres enemigo del mundo. Claro. No eres enemigo mío. Sí, ni tampoco del Estado. De la humanidad. De la humanidad. O sea, te acusan de qué? Los crímenes de odio, discursos de odio. ¿Contra quién? Ya no contra una persona. Y ojo, puede ser que yo ni siquiera me identifique con, pero ya haya caído en esta masa de pensamiento informe, colectivo, que yo salgo a defender a una idea de un grupo de personas que es una ilusión en mi cabeza, porque no los conozco, probablemente conozca a uno, conozca a dos, pero yo los defiendo como si fuera mi patria. Entonces existe ya una amenaza incluso mayor. Claro, incluso la semana pasada escuchaba sobre estos temas del globalismo, porque hay algunas entrevistas por ahí, personas que van, digamos, el globalismo no es una ideología en sí creada por alguien específico, sino como más bien se ve como parece ser una tendencia, ¿no? Entonces como es una tendencia, no tiene una escuela específica, no hay donde encontrar su punto neurálgico, al menos formalmente, ¿ya? Entonces hay diferentes personas que tratan de analizar el fenómeno, digamos que es un fenómeno social, pero un fenómeno social que no es un fenómeno social cualquiera, porque está auspiciado por muy buenos auspiciantes. Entonces, tienes la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya?, que es uno de los principales auspiciantes de este tipo de temas, y también, bueno, claro, una serie de millonarios ya que tienen determinado enfoque de una idea de, como decías, el ciudadano del mundo, ¿no? El ciudadano sin identidad, sin clases, sin raza, sin cultura, sin nada. Sin nada. Ya. Otra de las grandes paradojas, ¿no? Y es que muchos de los grandes financieros, por ejemplo, del movimiento indígena, son fundaciones norteamericanas, ¿no? Y bueno, hay muchísimas teorías de la conspiración detrás de ello. Pero nosotros como país estamos viviendo precisamente consecuencias de este absurdo terrible, ¿no? Claro. Los indígenas, no recuerdo cuál es el porcentaje de votación que sacaron en las últimas elecciones, pero sacaron menos de dos dígitos seguro de votación. Se reconocen a sí mismos como ser menos del 7% de la población ecuatoriana. La inmensa mayoría de la población ecuatoriana se reconoce como mestiza, claro, ¿no? Y sin embargo, el 12 de octubre de este año, nosotros, ustedes, sé que, canallas, exactamente, sé que ustedes vivieron menos que nosotros, pero desde el punto de vista anecdótico, Francisco fue plagiado el día 11, ¿no? Y una vez que les liberaron a Francisco, nosotros nos reunimos en la casa de un amigo en Quito y conversamos acerca del tema, nos aseguramos de que Francisco esté bien, y a la final, a la medianoche, decidimos retirarnos de su casa y yo le llevaba a Francisco a su casa. Y mientras conducíamos por la ciudad de Quito, a mí me ha impresionado de manera extraordinaria el hecho de que había camionetas circulando por toda la ciudad con gente armada en las camionetas,
Y me recordaba terriblemente a las imágenes que se ven de Ruanda, por ejemplo, ¿no? Porque había gente armada con machetes, había gente... Hay que recordar al respecto de esto, cuando la gente dice es que los indígenas estaban desarmados. No, no estaban desarmados. Hay que recordar que en Ruanda se han cargado a 3 o 4 millones de gentes al punta de machete y palas. Claro, no tienen que estar con revólver. Claro, no necesitas un AK-47 para estar armado. Y habían camionetas de gente circulando por la ciudad de Quito. Y esta gente estaba armada, ¿no? Todos eran vagones, todos estaban eran, como se dice en inglés, able bodies, ¿no? Y yo recordaba y pensaba en ese momento cuán fácil es empujar un pequeño paso más. Esas personas ya estaban en la calle, esas personas ya estaban armadas. El paso siguiente para que se ejerza violencia generalizada en la ciudad era pequeñísimo, porque la ciudad, el Estado en Quito colapsó completamente, ¿no? El Estado tiene muy poquitas razones de ser esenciales, ¿no? El Estado está para cobrar impuestos, para hacer obra de infraestructura, administrar justicia y proveer seguridad. Ninguna de esas cosas podía hacer el Estado durante el paro indígena en la ciudad de Quito, al menos. El Estado había completamente colapsado. De tal modo que la sociedad en Quito estaba a merced de estos grupos armados, ¿no? Y a mí me parece que los que financian a los grupos indígenas, mucho de este capital norteamericano, no son conscientes de que esto está ocurriendo. O si son conscientes, ellos si están conscientes en una teoría de la conspiración aún más profunda, claro, ¿no es cierto? Lo que pretenden precisamente es la generación de este conflicto de baja intensidad a largo plazo. Sí, porque al final, hablamos también antes fuera de cámaras con Fabricio, y el tema también, una parte importante de la agenda del globalismo es crear zonas liberadas dentro de los estados vigentes, actuales. O sea, pero yo, por muy crítico que sea de los estados vigentes, incluyendo la República del Ecuador, pero hay una clara tendencia a que haya, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, hay el ejemplo claro de lo que pasa en África, pero en el caso de Sudamérica, hace algunos años que se viene presionando, por ejemplo, para que la Amazonía pase a ser administrada por la ONU. No sé si han escuchado o han visto eso, pero hay una presión enorme para que sean la ONU, los organismos de ambiente de la ONU quienes se encarguen de administrar la Amazonía, y no el Estado brasileño, el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano, el Estado peruano que compartimos la Amazonía en un punto. Lo mismo también ha pasado con las Islas Galápagos, que se ha sugerido muchas veces, que no es el Estado ecuatoriano que administre las islas, porque no está en capacidad, porque son patrimonio natural de la humanidad y demás, y que pasen nuevamente a la administración directa de las Estados Unidos. No, de hecho, yo estaba investigando el tema ahora último, el tema de la Fundación Charles Darwin. No tengo contraste, o sea, solo tengo una fuente, no más, o sea, no puedo decir que he hecho una investigación exhaustiva de varias fuentes, sino solamente de una. Y lo que al menos me ha planteado una fuente, un libro que por ahí ya le citaba en privado, luego podemos hablar sobre ese tema, era que la Fundación Charles Darwin está administrada indirectamente por la WWF, que es la Fundación para la Vida Silvestre. Y los directivos de esta fundación son directivos que de alguna forma tienen relación con la corona británica. Yo no soy particularmente anglófono, pero sin embargo, al ver las evidencias, uno va conectando puntos y va notando ciertos patrones. Claro, que se repiten, y tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de teorías de la conspiración, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, las teorías de conspiración siempre adolecen de un problema, que claro, no tienes todos los elementos para llegar a la conclusión, a tu hipótesis, no tienes todos los elementos, estás uniendo puntos y estás armando patrones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otra cosa, que en la política, gran parte de lo que se hace es conspiración. Claro, ya. Entonces, no todo lo que se ve en el fenómeno político es en las elecciones, lo que ves de forma transparente. Hay muchas reuniones ocultas y cosas que no se ven y nunca las veremos, ¿ya? Y que las cuales no quedan registros. Entonces, no es que las teorías de la conspiración per se son equivocadas, ¿ya? Es más, asumir que existen conspiraciones en la política es lo más sensato que puedes hacer. Lo que no puedes hacer es asumir y irte de cabeza por asumir que esa es tal cual la teoría de la conspiración. Pero sí es saludable, sí es sano para cualquier analista político racional asumir que la política tiene conspiración y empezar a unir puntos y crear tus propias hipótesis. Y a propósito de eso hablábamos igual antes fuera de cámara sobre lo que pasa en Chile en relación al globalismo.
Para mí en lo personal es claro que hay un plan estructurado de un colapso controlado, que se le ha llamado de muchas formas hoy en día la revolución molecular disipada, entre otros términos. Están rondando mucho en el ambiente de la gente de la disidencia. Claro, basada en las teorías de los postestructuralistas, Guattari. Claro, por ejemplo. Pero lo que llama la atención desde lo que pasó en octubre en Ecuador, en Chile, que está pasando en Colombia, que pasó en Bolivia también desde dentro y fuera del gobierno, de un lado y del otro, es que hay una clara intencionalidad de llevar a un punto a la sociedad en que se vea la necesidad de dar paso del actual orden internacional a uno nuevo, claro, que vaya un paso más allá, claro, y que ya no sean los estados quienes decidan lo que debe pasar dentro de sus territorios. Y lo que yo mencionaba, Y eso es lo que me preocupa. Y yo quiero dar ese dato que tú decías. De la BBC. Comenta eso. A ver, como les decía, o sea, las teorías de la conspiración no deben ser asumidas como tal, como la verdad absoluta, porque como yo soy jurista, entonces, uno necesita pruebas para poder determinar que algo es exactamente así. Pero sin embargo, como un científico no tiene todas las pruebas antes de elaborar hipótesis, tiene una solución. Sí creo que desde la política es sensato poder elaborar hipótesis que luego se puedan comprobar. Una hipótesis que al menos yo tengo es que el Reino Unido en particular, por lo que veo en la BBC, está interesado al menos en el colapso de Chile constantemente, a pesar de que la BBC históricamente, tú has visto siempre artículos cuando hablas de BBC antisocialistas o como de centro derecha, ves como esa línea. Pero curiosamente en Chile, desde que empiezan los conflictos chilenos, está todo un discurso progresista socialdemócrata, incluso a veces coqueteando con el marxismo. Que la desigualdad, que la lucha de clases, que bla bla bla, y casi que todos los días. Que la pobreza, constantemente, que la pobreza, que el fracaso del modelo chileno, los problemas del modelo chileno. Nunca hubo un enfoque como más neutral, ¿no? De que podría ser quizás un tema político, un tema idiosincrático, que quizás aunque estén bien, la gente percibe desigualdad, una serie de factores sociológicos que hay, porque también la envidia, el contraste social, incluso alguien que vive bien, que ve que alguien vive mucho mejor que él, dice, se siente en inconformidad. No, eso no lo ves. Lo que ves es los problemas, o sea, hablando la BBC como que objetivamente estos problemas de desigualdad existen y son verdaderos problemas y no hay ninguna objeción ante eso, y de una forma sistemática. Entonces ya empieza uno a ver que hay un patrón en la BBC, incluso en el tema del problema que hubo en Bolivia, que para unos es un golpe de Estado, para otros es un paso totalmente constitucional y legal de cambio de gobierno. Ya, la BBC planteaba una serie de, y aquí sí me pongo, ellos sí planteaban una teoría de la conspiración, que eran los evangélicos los que habían tumbado el gobierno, cuando de hecho los dos líderes más importantes, que era un líder informal de Santa Cruz, de la zona de los Llanos, y la presidenta, son de hecho declaradamente católicos, pero por alguna razón, no entiendo cuál es, ya, planteaban como que la amenaza de Bolivia era una conspiración evangélica. Entonces no capto muy bien por dónde va el tema, pero veo como cierto patrón de identificar incluso futuros enemigos, porque este programa de, ¿cómo se llama esta mujer progre de México? Aristegui. Ya. En la misma semana ponía un programa que los evangélicos eran el problema en Bolivia y que era una amenaza con este teólogo de la liberación, Enrique Dussel. Planteaba un programa donde los evangélicos eran la amenaza de América Latina, pero los evangélicos no habían tumbado al gobierno de Evo Morales. No habían. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos están, yo digo, nos están poniendo, ya están sembrando la semilla de un futuro enemigo. Entonces, yo pienso aquí, yo no soy evangélico, no sé si alguien será evangélico aquí, pero yo creo que una de las futuras semillas de la agenda global, no sé de quién, ya, aquí en Latinoamérica es satanizar a los evangélicos. Las fuerzas del poder oculto. Claro, satanizar a los evangélicos o infiltrar. Son los que están ahorita respaldando bastante también en Brasil sí. Como Bolsonaro. En Brasil sí. Pero en Bolivia no. Claro, pero una de las Bolivia no, cosas, acuérdate que digamos esto aquí se va replicando, ¿no? A mí me parece súper interesante ir viendo cómo estas posibles teorías de conspiración, cuando estallan los conflictos de crisis, ya digamos hay cierta cantidad de grupos que ya están preparados para salir, digamos, a hacer una huelga, sea violenta, pacífica, como fuere, pero ya por sus propios, digamos, por sus propias causas. Entonces se aprovechan.
Hay un levantamiento indígena, pero también salen, digamos, los grupos anarquistas. Hay un levantamiento indígena, pero resulta que también hay anarcocomunistas, también salen los comunistas, marxistas, leninistas, tal cual, ¿no? Salen los antifas y empiezan a salir todos estos grupos que tienen ideales completamente disímiles distintos. entre ellos. Claro, o sea, hay imágenes muy gráficas aquí, aparentemente. Claro, pero como le decía, lo que parecería ser que los amalgama, lo que les da una coherencia, es una agenda de destrucción de identidades. Completamente. Y solamente allí, por ejemplo, a ver, en el caso del el discurso posmoderno, postestructuralista, voy a tomar el ejemplo de Foucault. Ya. Foucault está en su discurso, distintamente de su vida, de todo lo que el juicio moral que podamos hacer de la persona. Ya. Su intención, al menos, es una agenda de libertad del individuo, a su manera, a su concepción. Ya. Tenemos una agenda globalista que toma ciertos elementos, ¿no?, de estos pensadores de este tipo de escuelas, normalmente se dicen postmodernas, claro, de liberación del individuo, pero al final, el resultado como producto, sirve para un mayor control político. O sea, como una paradoja, creo que hace un rato lo mencionaste. Ya. Se dice de subversión, y es más, yo he escuchado a mucha gente de derecha, reaccionarios, tradicionalistas, que hablan del tema de subversión. Ok, sí, hay una subversión a un orden presente, pero no es una subversión que va a la rebeldía per se, no va a la liberación, es una subversión que de hecho sirve para crear instituciones más poderosas sobre el control de los individuos. Me rebelo contra las... porque tendría algún sentido práctico. Me rebelo contra las tradiciones porque quiero algo más libre. Pero en la práctica, rebelarte contra todo, y yo supongo que lo han de haber estudiado, al parecer rebelarte contra todo va al punto de que te rebeles contra todos los cuerpos intermedios, todas las instituciones intermedias, todas las comunidades, todas las identidades. Al parecer, y esto ya lo tienen visto, el resultado es el control total. Sí. ¿Ya? O sea, es una rebelión para el absolutismo. Una rebelión en la granja. Es una cosa totalmente paradójica. Y yo no sé hasta qué punto esta gente que está metida en este tipo de temas, porque hay muchos académicos, muchos filósofos, son conscientes de eso. Son conscientes de esto, porque tienen esta noción de que ellos se están rebelando contra algo, contra instituciones, contra tradiciones, contra autoridades. Pero tienen una pero al institución final, que al mismo tiempo les avale todos sus absolutos nuevos. o quién sabe que probablemente también sean tontos útiles. También. ¿Ya? Claro, porque ellos dicen, vamos a rebelar contra todo, ¿ya? Pero no se dan cuenta que esa rebelión contra todo está fomentada o va a terminar en, mira, el ser humano necesita comunidad sea como sea. Claro, y entonces la comunidad, cuando ustedes destruyan todas las comunidades, cuando ya el ser humano no tenga, el individuo no tenga comunidad, ahí venimos nosotros. Es que ese es como una comunidad. Es el anaciclo de Polibio. El anaciclo de Polibio es, existe caos en una sociedad, una persona se impone, adquiere el poder, rige, ¿no? El rey. Luego este rey hereda el poder hasta que viene uno y se convierte en tirano, y el primero en crear una revolución es la corte o el consejo. Entonces se torna en aristocracia. Esta aristocracia se codea con los comerciantes y se vuelve burguesía y luego oligarquía. Entonces ahí ocurre una rebelión, una revolución del pueblo, ¿ya? Y surge la famosa democracia, donde ya los que gobiernan son los que escoge el pueblo. Pero luego estos que gobiernan, digamos, cada vez minimizan más la capacidad crítica del pueblo, haciendo que se vuelva una masa informe pensante o impensante, o de tantas diferencias que sea de alguna manera inconciliable, y se convierte en una oclocracia, es decir, el gobierno de la muchedumbre. Y en este gobierno de la muchedumbre empieza a reinar el caos. Por consecuencia, y ante este caos, lo único inevitable es que nuevamente surja el uno que viene a reinar nuevamente. Salvador que en este caso puede ser un orden puede ser un orden internacional, global, claro. que es donde esta vez
Correcto. Suena muy bien Creo que tiene una- y creo que tú tienes, o sea, la evidencia histórica te apoya bastante, pero yo voy a estar en contra de lo que dices. Porque siempre estoy en contra de las visiones teleológicas de la historia. Entonces, todos estos ciclos, que son sin duda alguna patrones que han ocurrido muchas veces, o sea, hay evidencia histórica, pero me parece que es peligroso caer en visiones teleológicas de la historia, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. el pensar que es un poco el mismo tema de quien, la típica frase del político de tercer orden que dice quien no se acuerda de su historia, los pueblos que no se acuerdan de su historia están condenados a repetirla. No, la historia no se repite porque evidentemente han pasado cientos de años desde la última vez que ocurrió lo que sea, no habían los implementos tecnológicos que tenemos, nunca la historia va a ser la misma, jamás va a ser la misma. Hay patrones, sin duda alguna, hasta que los patrones se destruyen, ¿no? O la otra frase terriblemente teológica también es, tenemos que tocar fondo antes de salir adelante, ¿no? Que es terrible, o sea, solo en Alcohólicos Anónimos creo que la frase tiene algún tipo de validez, ¿no? Y en parte porque no somos nosotros conscientes, tenemos esta idea, especialmente la sociedad moderna, tiene, contemporánea debería decir, tiene la falsa idea, la falsa concepción de que la historia es una línea permanentemente ascendente, de que nosotros progresamos todo el tiempo, de que ayer estuvimos peor que ahora, pero mañana estaremos mejor que hoy. Y eso es absolutamente falso, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, que el Imperio Romano cayó, ¿no? Y cuando cayó el Imperio Romano, nosotros perdimos una serie de instituciones políticas, culturales, y tecnología. Perdimos tecnología que no se volvió a recuperar en 2000 años. El concreto que los romanos desarrollaron, que ha permitido que las construcciones romanas sigan estando donde están, el acueducto de Segovia está donde está después de miles de años de construido, ¿no es cierto? Es gracias al desarrollo tecnológico de los romanos del concreto, y hasta que no se descubrió un espectromatógrafo, no se pudo saber la composición de este concreto. Por ejemplo, ¿no? En el arte es exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver, comparar fácilmente una escultura romana y una escultura de la Edad Media. Evidentemente algo se perdió en el medio, ¿no? Sí. Hay 1000 años de diferencia entre la una y la otra, y evidentemente la de mejor calidad es la de 1000 años antes. Entonces el conocimiento se pierde. Nosotros, desgraciadamente, el tocar fondo muchas veces es un pozo sin fondo, ¿no? Etiopía, Somalia, son países que han perdido infraestructura, ¿no? Son países que en 1970 tenían carreteras y ahora ya no tienen. Donde habían las carreteras desaparecieron las carreteras, ¿no? Y creo que este es el principal llamado a la acción política, quizás, ¿no? Que nosotros pensamos que las cosas ya no pueden estar peor. Y realmente eso es absolutamente falso. Eso es una visión completamente inmediatista. Claro, yo soy muy malo como bibliógrafo, pero recuerdo haber leído hace algún tiempo un sociólogo que planteaba algo parecido a lo que tú decías, lo que tú dices ahora, que de todas las grandes teorías y escuelas y pensadores, si se hace una estadística, base cuántas citas tiene, o sea, la cantidad que un pensador es citado en obras de otros. ¿Ya? Resulta que si uno hace ya la síntesis, solo hay 200 grandes pensadores de la humanidad. Es decir, y no ha habido 200 intelectuales, ni 200 científicos, ni 200 filósofos, ¿ya? Sino que lo que significa es que miles de pensadores, filósofos, intelectuales, escuelas se perdieron. Son en relación a la cantidad que se ha producido, son pocos los que llegan. Solo hay un compendio en realidad. Claro, sí, muchísimas cosas que se pierden en el camino. Es hora de, pienso que ir concretando la tertulia, y en ese punto pienso que debemos indicar, bueno, después de toda la problemática que hemos tratado, al menos algunas posibles soluciones. ¿Qué soluciones podemos plantear hasta la cuestión? Y démonos 10 minutos para concluir. Una cápsula antes de 10 minutos. Ya. El toma hemos hecho un preludio muy diplomático, porque tratamos de ser muy diplomáticos. De hecho, tras cámaras, este tema, todo lo que hemos visto hasta ahora lo resumimos en 5 minutos, pero decidimos en la tertulia filmada ir de una forma un poco más pausada. Uno de los temas, antes de ir este lapso de 10 minutos, era que, como hipótesis, el indigenismo, ¿ya? Las agendas progresistas, feminismo, indigenismo, quizás también el movimiento LGBTI,
aunque son disímiles, aunque incluso podrían chocar entre ellos, ¿ya? Forman parte de, y nos enfocábamos mucho en el indigenismo, forman parte de una especie de agenda o propósito o plan o lo que sea de destruir las identidades nacionales, ¿ya? No lo indígena en sí, porque lo indígena es parte constituyente de nuestra identidad como nación, y como varias naciones, no solamente Ecuador, sino las naciones a nivel regional, sino la idea de el indigenismo promovido por ONGs extranjeras, financiados de afuera, para crear una mitología nueva que no tiene ni 50 años. Hablábamos del Inti Raymi, hablábamos de la Huipala, hablábamos de diferentes instituciones, el Sumac Causay, que los antiguos, cuando uno habla con los abuelos, con los bisabuelos, ya, se topa con que ellos no sabían nada de eso, de repente apareció, ya. Entonces, ¿quién está interesado en crear una mitología nueva, unos ancestros ficticios de cierta forma, ¿no? ¿Ya? Y hablábamos del tema del globalismo, que probablemente hay una agenda a nivel global, a nivel de grandes potencias, de desestabilizar las naciones latinoamericanas para que no se desarrollen, hispanoamericanas, para que no se desarrollen, con unas agendas que destruyan su identidad nacional, destruyan su conexión, su identidad mestiza, porque incluso hasta el indígena tiene elementos de mestizaje, ¿no? La nación cristiana, la nación y la parte hispánica de su identidad, que está allí también en el indígena, que va más allá de lo genético, de lo biológico, porque si nos ponemos a hablar de ancestral, todos somos ancestrales, porque todos tenemos genética antigua, de miles de años, o sea, todos somos habitantes legítimos de aquí, porque todos tenemos genética de habitantes antiguos de aquí. Entonces, cuando uno se pone a estudiar el indigenismo, eso es lo que hablamos tras cámara, uno nota que hay temas, hay ideas, que hay mitologías que hace 50 años no existían. La cosmovisión andina, como decíamos, todo este tipo de cosas, no existían, ¿ya? Entonces, ¿quién promueve esto? ¿Quién financia esto? ¿Quién está tratando de crear, de inventarse ancestralidad que no teníamos antes? ¿Ya? Entonces, de cierta forma, porque la ancestralidad la tenemos nosotros en nuestra familia, ya está ahí, ¿ya? Pero es como crear falsos y nuevos ancestros. Una vez hecha esta larga introducción, porque queríamos ir suave para tener contexto, ¿ya? ¿Qué ustedes piensan? Y esta ha sido la primera de muchas tertulias de Guayaquil, ¿no? Claro. Porque es la primera vez una introducción. Claro, hay una serie de temas, porque este tema es súper extenso. ¿Qué piensan ustedes sobre, o qué harían ustedes? Cada uno, tómese el tiempo. ¿Cuánto decías cada uno puede tomarse de tiempo? Unos 2 minutos. 2, 3, 4, 5 minutos pueden tomarse cada uno. Ya. Sobre este tema como el indigenismo, no la indigenidad, no el indigenado, sino el indigenismo como ideología destructora de la nación al servicio de poderes imperiales. ¿Qué piensan ustedes? ¿O imperiales? No sé, porque imperiales insultar a los imperios, la verdad. Bueno, el término globalistas. Globalistas. O sea, el indigenismo como, ¿qué piensan ustedes del indigenismo como una agenda globalista? A mí me parece que nos hace falta un baño de verdad. En varios niveles. Primero, un baño de verdad histórica, y hay que recordar que todo lo que nosotros sabemos de las culturas precolombinas en América del Sur vienen de las mismas fuentes, que son las fuentes españolas, las fuentes castellanas, los cronistas que escribieron, porque desgraciadamente las culturas precolombinas en América del Sur eran apócrifas, no existía la escritura. Y lo único que sabemos es una versión sesgada, sin duda alguna, de los documentos que los conquistadores escribieron sobre estas culturas. Entonces, cuestiones como el Inti Raymi o como cualquiera de estas otras cosas que ya ni siquiera vale la pena mencionar, son invenciones más bien modernas, que están diseñadas, en mi concepto, a evitar la consolidación de una región fundamental en el orden mundial, que es Hispanoamérica, ¿no? Creo que es un mito el pensar que no existen grandes regiones que tienen circuitos naturales y que por lo tanto tienen un determinado peso en el contexto internacional. Y ha ocurrido, o sea, si uno estudia ligeramente solo la historia de Europa, se puede dar cuenta que
entre Alemania y Rusia hay una continuidad de conflictos porque tienen una posición geográfica, una posición geopolítica, que el crecimiento de uno y del otro les va a llevar finalmente a un conflicto, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta al final del día es a quién le interesa que esta región natural, este circuito natural que es Hispanoamérica, permanezca desunida en, no sé, 20, 30 repúblicas que no funcionan, ¿no? Versus a un bloque que debería funcionar. A mí me parece que si Europa ha podido, después de guerras mundiales, de millones de muertos en conflictos y diferentes lenguas, ha podido crear una región común, nosotros deberíamos, no solo podríamos, sino que deberíamos, con mayor razón, porque creo que pertenecemos a la misma nación. O sea, yo la respuesta puntual, ¿qué hay que hacer ante estos desafíos? O sea, comenzar con lo básico, ¿no? Respuestas urgentes ante los problemas urgentes del globalismo. Desvincularse de las instituciones que están promoviendo este tipo de agenda. Expulsarlas del Ecuador. O sea, sacarlas. O sea, la ONU, por ejemplo, ¿qué nos beneficia a nosotros como ecuatorianos ser parte de la ONU? En este momento, cuando la ONU, el conflicto que acaba de pasar en octubre, impuso... Y ahí está la ONU, haciendo que me atore. Ahí están los magos negros de la ONU. La ONU participó conspirando en contra del Ecuador. Entonces, ¿cómo es posible que permitamos como ecuatorianos y como Estado y como personas que nos preocupan nuestro presente y nuestro futuro, que hay instituciones que estén violentando nuestra sociedad y que sigan impunes de aquí? Para mí hay que tomar las cartas del asunto. Por poner el ejemplo de la ONU, pero es que es la única, ni mucho menos, ¿no? Sí, o sea, como hablábamos incluso en otras cámaras, retirarse de la ONU o condicionar su permanencia o la permanencia del pacto que tenemos con el respeto a la soberanía del Estado. Y yo creo que también, digamos, digregar a estos grupos que de alguna manera manejan a los indígenas como masa. Muchos de ellos ni siquiera sabían por lo que estaban saliendo a marchar, muchos de ellos estaban siendo obligados a marchar. Yo creo que los tienen como utilería. Claro, sí. Y yo creo que eso es injusto eso no es indigenismo. Eso es el uso injusto, completamente soberbio y completamente inhumano de un grupo específico de gente al que se lo quiere mantener en cierto estado, héroes, víctimas, nobles, y se les da una serie de adjetivos solamente para que ellos se sigan sintiendo distintos, pero al mismo tiempo se mantengan en nuestros bolsillos como las armas o los haces. Soldados baratos, por así decirlo, y me parece muy cruel. Me parece muy cruel, me parece muy despiadado que hayan organizaciones que hagan eso. Entonces yo y que reciban fondos millonarios y que reciban fondos internacionales. para desestabilizar las instituciones internacionales que financian uno, pero digregar a estas organizaciones también y crear realmente un verdadero indigenismo, integrarlo. De hecho hay un término para eso. La filantropía está el término indianismo. El indianismo es un término que es el rescate de la cultura indígena, porque existe efectivamente una cultura indígena que tiene su valía, ¿no? Quizás no al nivel instrumental que tiene la civilización occidental o al nivel tan sofisticado que tendría, pero tiene su valor, ¿ya? Y que está ahí los historiadores de lo indígena y se llaman a sí mismos indianistas. Entonces también creo que es un término y una tendencia que se podría rescatar, el indianista frente al indigenista, que el indigenista es otra cosa. El indigenista es una ideología disgregadora de la identidad nacional, o sea, pretende destruir la identidad nacional. Y bueno, yo planteaba, aunque yo soy el moderador, pero yo te planteaba una idea, quizás le parezca radical a alguno. Yo sí creería que es importante, por un lado, lo indianista, o sea, rescatar lo indígena como parte de una identidad mestiza, una identidad completa ecuatoriana e hispanoamericana, y por otro lado ilegalizar instituciones como la CONALI. Yo sí creo que un proyecto de nación debe excluir aquellos proyectos que pretenden destruirla, ¿ya? Por más que estén con discursos ahí amagados de somos ancestrales, más ancestrales que ustedes, porque esa es la manipulación emocional. Nosotros somos más ancestrales que ustedes, aun cuando nosotros igual tengamos sangre ancestral. Entonces yo creo que este tipo de organizaciones
La sangre europea también es ancestral, ¿no? Claro, Tiene miles de años. tiene miles de años, ¿no? Pero yo creo que sí, yo sería muy partidario de ilegalizar organizaciones como la CONAIE. No lo indígena, no el discurso indígena per se, no la identidad indígena, porque es parte de nosotros, sino organizaciones que son titiriteros de incluso poderes internacionales que van y atentan contra los intereses de desarrollo y de identidad. Muy bien, muchas gracias a quienes asistieron a esta tertulia. Y que esto es el inicio de una serie del ciclo del otro Ecuador en Guayaquil. Y antes de que Para cierren, avanzar. antes de que cierren la emisión, a la gente del otro Ecuador, quería hacer el obsequio de el libro de Jesús Huerta de Soto, un libertario austriaco de la Escuela de Economía, pero también hispanista, que reivindica la Escuela de Salamanca, ¿ya? Como cuna de, digamos, la economía de mercado propiamente dicha, ¿ya? Y que en este libro ataca, a algunos les parecerá paradójico, ataca al poder financiero internacional. ¿Ya? Sí, es un libro contra el poder financiero internacional, contra la esclavitud de la deuda, esencialmente, ¿no? Muy bien. Ya, contra la esclavitud de la deuda, porque es algo importante para la gente del otro Ecuador. Hay que agradecer evidentemente al Mesón Andaluz por habernos prestado sus instalaciones, un restaurante sumamente hermoso aquí en Urdesa, ubicado en Las Monjas y Víctor Emilio Estrada, sumamente español, así que comida espectacular. Gracias. Gracias.